Bati es una película de Kollywood Cine Tamil del sur de la India, de drama y motivación, protagonizada por Dhanush como Bala. Comencemos. Empezamos viendo a varios padres pagando grandes sumas de dinero para la educación de sus hijos. Luego vemos a un grupo de chicos en una clase de cálculo. Uno de ellos, llamado Abiram, comenta a sus amigos no haber entendido nada. Abiram llega a casa. Su padre le hace firmar unos documentos para dar consentimiento de la venta de un videoclub de la familia. Su padre, disgustado, dice que sus notas en ingeniería son muy malas y de algún lado tienen que sacar del dinero para pagar. En la sala de la casa vemos un cuadro conmemorativo a un difunto llamado Bhupati, 1953 a 2010. Abiram va con sus amigos a limpiar el videoclub. Ven muchas películas para adultos en un compartimiento y esculcando hallan un pequeño baúl con más cintas de video. Creyendo que también son videos para adultos antiguos, lo llevan a casa para reproducirlo. Ellos empiezan a ver el video y se ve a un hombre joven dando clases. Al inicio no entienden de qué va el video, pero Abiram se fija en la ecuación que está resolviendo el hombre y dice que es la tarea que dejaron en cálculo. Saca su cuaderno y anota todo. Abiram dice haberle entendido al hombre del video y comenta que es muy buen profesor, por lo que miran de nuevo el baúl. Ven una pequeña tarjeta de asistencia con el nombre A.M. Kumar, 4 de mayo del año 2000, y también dice la ciudad, Soshabaram. Los chicos deciden ir a buscar al maestro para que les dé clases particulares. Por esto llegan a la ciudad y preguntan en la zona. Todos dicen no saber, hasta que un señor comenta que Kumar no es profesor, pero que viene de vez en cuando al pueblo a dar clases particulares, ya que vive en Andhra y es recaudador distrital. Los muchachos deciden ir a Andhra a buscarlo. Llegan al edificio de gobierno donde trabaja Kumar, van a la oficina, pero ven a otro hombre que no se parece al del video. Abiram le explica a Kumar que es nieto del señor Bhupati. Este se alegra y dice que era cercano a él. También le dan las cintas de video y preguntan quién es el hombre del video. Kumar se muestra nostálgico y dice que se llama Bala y era uno de sus profesores. También tiene una foto de este en su oficina. Kumar cuenta que en los 90 los ingresos del país aumentaron. Kumar cuenta que en los años 90 los ingresos del país aumentaron, por lo que la educación se tomó como un negocio rentable, dejando de lado las escuelas públicas y llenando las escuelas privadas. Las personas de escasos recursos protestaron, por lo que el gobierno habló con Tirupati, el líder del sindicato de las escuelas privadas, para que cerrara varias de ellas y reabriera los centros de educación públicos. Tirupati aceptó la medida, por miedo a verse afectado, pero su plan era cobrar el 80% en efectivo como dinero negro y solo declarar el 20%. Además iba a enviar como maestros a los profesores auxiliares para ahorrar en salarios y según ellos que la educación pública no se igualara a la privada. Tirupati le da la noticia a los maestros auxiliares de que serán asignados a las escuelas públicas y su sueldo será igual que como auxiliares en las privadas, pero tendrán algún reconocimiento según su desempeño. Bala pregunta qué será el incentivo. Tirupati entre risa dice que si todos los alumnos que tengan a cargo pasan exitosamente los exámenes nacionales, serán ascendidos a profesores de primera línea. Bala aplaude solo. A la salida Tirupati comenta a uno de los maestros senior que la gente bajo presión falla y está seguro que ningún maestro auxiliar ascenderá de cargo. En la noche vemos a Bala en su casa. Tiene una familia muy tranquila. Su tío llamado Ansari le recuerda que ser maestro no es un trabajo, es una responsabilidad, que el futuro de sus estudiantes es más importante que cualquier salario. El papá de Bala también le hace ver lo importante de su carrera. Los maestros auxiliares son designados a las escuelas públicas de las respectivas ciudades. Bala es maestro de matemáticas y es designado junto con otro maestro de física y otro maestro de química a la escuela secundaria pública Sholabaram. Ellos tienen un lugar ahí para hospedarse. A la mañana siguiente los tres maestros reciben la bienvenida del líder comunal. Además el maestro de inglés y el director, quien también imparte historia y tamil. Allí se encuentran varios fotógrafos de la zona, documentando el suceso, entre ellos el señor Bhupati. El líder comunal le dice a Bala que el señor Bhupati tiene un videoclub en el que presenta películas no aptas para niños los fines de semana. Luego dan un recorrido por el colegio. Bala ve a una maestra muy bonita. El director la presenta, se llama Meenakshi. Es maestra de biología, vive en la zona y se ha rehusado a dejar el colegio, incluso con buenas ofertas en instituciones privadas. Dejan a los tres maestros con los estudiantes del colegio para que se presenten. En la noche los tres maestros comentan que les gustó la maestra Meenakshi y discuten por esto, pero Bala deja claro que ella será su esposa.
Al día siguiente vuelven al colegio, pero Bala se da cuenta de que ya no hay estudiantes y le pregunta al director. Este resignado le confiesa que los chicos que aprobaron 10º fueron llamados solo para las fotos. Bala se siente mal por esto. Otro día Meenakshi le comenta a Bala que hace 2 años cerraron las escuelas públicas y esa es la única de la zona. Los niños de las aldeas aledañas iban a ese colegio, pero con el auge de las escuelas privadas, los que pudieron permitírselo se cambiaron y los que no desertaron y se dedicaron a trabajar. La maestra comenta que no tiene fe en los nuevos maestros. Bala dice que él llegó ahí con ambición y no se irá hasta lograr su meta. Promete que el próximo lunes las aulas estarán llenas de nuevo. Los 3 maestros van de casa en casa, preguntando a los padres por los chicos que dejaron de ir a estudiar. Tristemente, muchos de ellos trabajan, y los padres no se ven dispuestos a permitirles volver a estudiar, ya que no es rentable para ellos. Bala le pide al líder comunal que convoque a una reunión a padres e hijos, y para su sorpresa, al día de la reunión todos llegan. Bala comenta lo increíble que es que para mandar a sus hijos a la clase no tengan tiempo. Los padres siguen reacios, pues dicen que sus hijos ahora ayudan económicamente en los hogares. Hasta el líder comunal apoya esto. Bala comenta la historia de una familia muy pobre con 5 hijos. Uno de ellos era muy estudioso, pese a las limitaciones económicas, y se convirtió en un ingeniero destacado. Este es A.P.J. Abdul Kalam. El maestro resalta que el padre de ese niño no fue egoísta y le regaló a India uno de los científicos más destacados, y ellos deberían hacer lo mismo. Luego le dice al líder comunal que ganar una moneda extra te da estatus de señor, pero impartir y recibir educación te da respeto. Los niños aplauden. Bala termina diciendo que el colegio está abierto para ellos, para cuando quieran regresar. Además, no será necesario uniforme, solo las ganas de aprender. El director de la escuela y Meenakshi se alegran mucho de la charla de Bala. Al día escolar siguiente, los maestros esperan a los estudiantes y aunque al inicio parece que nadie llegará, aparecen todos los estudiantes. Los maestros se alegran mucho y el colegio vuelve a recuperar la vida. Un día, Bala revisa una tarea y regaña a sus estudiantes, pues dice que todos los cuadernos tienen la misma letra. Ellos confiesan que fue un muchacho llamado Mutu. Y es así como el director le cuenta a Bala que Mutu perdió a sus padres hace poco y se sumergió en el alcohol. Trabaja en lo que le salga y duerme en la calle. Bala lo busca, dice que le dará trabajo y que deberá volver a la escuela. Un día desafortunado, el maestro de química contrae malaria y debe dejar su cargo en el colegio. El maestro de física, al ver esto, decide irse también por miedo, por lo que Bala le dice a Meenakshi que él puede dar química y física también sin problema. Bala le comenta esto a sus estudiantes y dice que todos deberán organizarse en el mismo salón, ya que él dictará las 3 asignaturas. Luego hace entrar a los otros alumnos. Estos hacen poner de pie al grupo que estaba sentado. Bala pregunta qué pasa y los chicos responden que no se pueden sentar juntos porque son de diferentes castas. El maestro hace salir al grupo que está de pie y enseña el tema de rapidez a los que quedan. Luego hace entrar al otro grupo y salir a los que estaban sentados y da el tema de velocidad. Luego los reúne a todos y les advierte de estudiar ambos temas, pues hará examen al siguiente día. Los chicos dicen que es injusto. Bala les hace reflexionar, preguntando qué pasaría si van a una universidad nacional donde todos son de diferente casta y estado. ¿Qué pasa si tienen trabajos públicos? Ahí no importa nada de esas tonterías. Y repite firmemente que hará examen de ambos temas al día siguiente, por lo que los chicos entienden y se sientan para compartir lo aprendido y prepararse para ambos temas. Aquí escuchamos una canción muy bonita. Pasan las semanas y llega la fecha de los exámenes nacionales. Los chicos lo presentan en su escuela y a los pocos días llegan los resultados. Sorprendentemente, los chicos obtienen muy buenos puntajes. Todos se reúnen a celebrar las buenas notas. Y al lugar también llega Tirupati. Le dan la bienvenida. Este corta el pastel y posa para la foto. Luego Bala se acerca a decirle que era él el del trato de obtener el ascenso. Dice que los otros maestros se fueron, pero los que están han sabido manejar la situación. Tirupati se enfada y muestra su verdadero ser. Le dice que eso fue solo suerte. Luego le comenta que el porcentaje promedio de sus escuelas privadas fue de 75 y el de ese colegio de casi 100 puntos. Y eso lo perjudica, pues los padres querrán cambiar a sus hijos. Dice que los estudiantes son clientes y la educación su negocio. Bala se decepciona mucho.
Luego Tirupati le ofrece el ascenso y sueldo de 200,000 rupias al mes. Bala no responde en ese momento. Más tarde sirven la comida de la celebración. Bala habla con Tirupati y dice que rechaza la oferta y que se promete a sí mismo que todos sus alumnos obtendrán una calificación estatal para acceder a la educación superior. Se arranca el logo de su camisa y se lo da. Tirupati se va muy disgustado. Otro día Tirupati se reúne con unos líderes políticos para que le ayuden a que sus colegios privados sigan siendo relevantes y a sacar a Bala del juego. Un político alborotador de mucha influencia es quien decide ayudarlos. Hacen despedir al padre de Bala de su empleo como chofer. En los noticieros informan que todos los profesores que tienen contrato con escuelas privadas deberán regresar. Bala se siente mal. Muthu vuelve al bar a tomar. Bala lo busca y le da su nota de admisión a grado 12. Muthu dice que ahora no tiene sentido. Sus padres fallecieron y ahora él se debe ir, es decir que volverá a quedarse desamparado. Bala vuelve a casa de sus padres. Su papá le pide que por favor siga enseñando a los chicos y los ayude a salir adelante. Como están en vacaciones, Bala regresa al pueblo a darles clases extra a todos los chicos y adelantarlos en las materias, pero informan de esto a Tirupati, quien ordena sabotear el plan de Bala. Así un día a su caseta llegan unos matones y destruyen el lugar. Bala se enfada y pelea. Luego llega la policía y arrestan a Bala. Allí se da cuenta que todos están confabulados en ayudar a Tirupati. Los estudiantes llegan en ese momento a recibir sus clases y solo ven cómo se llevan a su maestro y corren tras el carro de policía. En la estación la policía azota en la celda a Bala. Los estudiantes enfurecidos llegan a hacer desorden. El oficial informa de esto al líder comunal, por lo que reúne a todos los padres y se llevan a los chicos del lugar. Más tarde Tirupati dice que no dejen al profesor como mártir porque luego lo convertirán en héroe y ordena que lo hagan salir del pueblo. Bala es dejado en la casa de los profesores para que se lleve sus cosas. Muthu lo ve muy malherido e intenta ayudarlo, pero tiene una pierna inmovilizada. Como ve que Bala se está lastimando los pies con la arena caliente, hace caer el agua de uno de los pozos. Los demás estudiantes también se sienten mal y corren hacia el profesor para ayudarlo. En la noche Bala llega a su casa. Al día siguiente, Bala llama a Meenakshi y le dice que debe olvidar todo, ya que no es más bienvenido en su lugar, y se despide. A los pocos días designan a los nuevos maestros suplentes del colegio público. Los chicos nuevamente dejan de asistir. Bala va a varias escuelas a buscar empleo, pero por órdenes de Tirupati en ninguna institución lo aceptan. Bala decide dar clases particulares en su casa, así logra reunir a varios jóvenes de la zona. Un día llega Meenakshi a la casa de Bala, le reclama por haberla dejado así sin más. La madre de Bala pregunta qué pasa y Meenakshi dice que su hijo le prometió matrimonio y luego simplemente la dejó. Los padres de Bala aceptan a la chica, pues es muy bonita e inteligente. Otro día Meenakshi le comenta a Bala que el colegio está vacío de nuevo, pues los maestros no enseñan y faltan mucho. Bala dice que él quiere dejar eso de la enseñanza, hasta que ve a un niño pidiendo dinero para comprar libros y lo lleva a su casa. Ahí su tío Ansari le dice al niño que él le ayudará con los libros y no tendrá que mendigar más. Luego Meenakshi le pide a Bala volver al pueblo para ayudar a los estudiantes, pero Bala dice que no puede. Meenakshi comenta que deben encontrar una manera. Ahí ven a un camarógrafo grabando una procesión y Bala tiene una idea genial. Así vuelven al pueblo y llegan al videoclub de Bhupati. Planean con el señor hacer grabaciones de las clases y pasarlas a los alumnos. Es así como el señor Bhupati va por todo el pueblo informando que invita a todos los niños a ver una película familiar para que los padres los dejen ir. Consiguen un tablero y tiza y graban una clase y dejan todo listo para proyectarla. Luego esperan a los chicos a las 6 de la tarde y aunque también llegan algunos adultos, no les permiten ingresar. Empiezan la película, los niños se emocionan y en el video aparece Bala. Les explica que les dará las clases así para que se presenten en los exámenes. Les da un discurso de aliento y motivación. Los niños se entusiasman de nuevo y es así como casi todas las tardes los niños se presentan al videoclub. Luego llega el día de los exámenes y los chicos vuelven a obtener puntajes altos. Por esto Tirupati sospecha que hay algo mal y le dice a uno de sus matones que lo averigüe. Más tarde el líder comunal en el pueblo, el matón observa cómo Bala le da unos cassettes al señor del videoclub. Luego va al videoclub y descubre las clases en video. El matón le informa de todo esto a Tirupati.
En la noche Tirupati llama al líder comunal, le ordena hacer lo que sea necesario para que los chicos no pasen el examen nacional de admisión. El líder comunal se disgusta y solo responde que en todo hay límites y ya no está dispuesto a dejarse usar por él. En ese momento llega su hija y el señor se muestra orgulloso de ella. Los chicos siguen estudiando y llega el día del examen nacional. Van en un bus, pero los matones de Tirupati llegan a impedirlo, y aunque Bala pelea con ellos y trata de alejarlos, estos dañan el bus escolar. Pero afortunadamente, pasados unos minutos, ven a unos arrieros y le piden el favor de llevarlos en sus carretas hasta el colegio, donde se presentarán para el examen. Es así como finalmente llegan. Todos los chicos presentan su examen, y pasados los días reciben las listas con los puntajes y los puestos obtenidos. Como están tan nerviosos, le piden a un señor que les revise y vaya diciendo sus lugares. Todos los chicos han aprobado y están en los primeros lugares. Al final nombra al primero de la lista. Este era Kumar, y nos damos cuenta que Kumar es el mismo Muthu. Es así como este confiesa a los jóvenes que él era el chico del cartón. El director de la escuela llama a Bala y le dice: "Lo lograste". Muy conmocionado se acerca a su altar a agradecer por las bendiciones y rompe un coco por cada alumno. Tirupati, al enterarse que los alumnos del colegio público fueron los primeros puestos de la región, va con cada familia y les ofrece dinero, tierras o apoyo económico para los estudios superiores, con la condición de firmar un documento donde se afirma que sus resultados fueron gracias a un curso intensivo tomado en las escuelas privadas de Tirupati. Todos reciben el contrato, incluido Muthu. Bala va a hablar con Tirupati. Le dice que la excelencia de la educación puede ser gratuita. También le recuerda que los resultados fueron del esfuerzo, pero en su caso los tuvo que comprar, y se va. Llega el día de la ceremonia de felicitación a los estudiantes. Muthu, al haber obtenido el primer lugar, debe dar un discurso. Piensa en la oferta de Tirupati y también recuerda que Bala los reunió y les dijo que aceptaran la oferta, ya que la corrupción no iba a terminar por rechazar la oferta. Solo les pidió que, al igual que él, ayudaran a financiar la educación de niños de bajos recursos en el futuro. Todos los chicos aceptan firmar el contrato. Por esto, Muthu en su discurso agradece a las tutorías de los colegios privados de Tirupati, y así todos quedan conformes. En el presente, los chicos preguntan dónde está Bala. Muthu responde que no sabe, pues luego de lo sucedido no lo volvieron a ver, pero los lleva a su pueblo y los muestra un centro de enseñanza que tienen para cualquier niño que quiera estudiar. Los exalumnos de Bala se rotan para dar las clases de manera gratuita. Más adelante vemos a Bala y con su tío Ansari abrieron un centro de enseñanza público para los niños de la zona, donde su tío tenía el terreno. La palabra Vati es algo así como decir profe en español, la forma corta en tamil de vatillar. La película es una crítica social, ya que sabemos que tanto la salud como la educación son herramientas a las que todos debemos acceder, y al verlo como negocio mueve millones al año. Siempre habrán ambiciosos que quieren monopolizar sectores. El mensaje más destacado es que si está en nuestras posibilidades brindar ayudas a niños que lo necesiten, ya sea útiles, matrículas o comida, lo hagamos, porque de eso puede depender el futuro de un profesional. En India aún se puede decir que el ambiente es sano para los niños. La educación sí es costosa y va hasta grado 12, y muchos estudiantes aún son encaminados a las ramas que vimos en la película para salir del país y terminar sus estudios y trabajar en el exterior con mejores oportunidades salariales. Por otro lado, esta es una de las películas recientes de Dhanush que han recaudado más dinero. Pero lo que pasa con este actor, que aunque es muy bueno en sus interpretaciones, la gente no lo quiere mucho, que digamos, porque como persona es un poco repelente, tiene historial que lo deja mal parado. Y además no le invierte tanto a su PR como si lo hacen muchos otros actores que la gente ama, pero que detrás del show también son falsos y malas personas. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado